Bien, pues el día de hoy iniciamos con nuestra parte número 9 de esta serie de Romanos, de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, llamados a ser santos. Y tenemos el título del estudio de hoy, es una pregunta, ¿y tú? Ese es el título de nuestro estudio de hoy. Adelante, Oscar. Introducción, parte 9. ¿Y tú? En el juicio final, cada alma humana será juzgada por haber rechazado la palabra de Dios que anuncia la salvación de las almas por cada pecado cometido. Pero en el tribunal de Cristo, los creyentes seremos juzgados por nuestros actos ante su palabra y será revelado el testimonio verdadero de la palabra de Dios en nuestro corazón, lo que verdaderamente vivimos de lo que predicamos. Siguiente. Vamos a leer los pasajes que van a ser los pasajes que estudiaremos este día de la carta a los Romanos. Adelante. Romanos 2, del 17 al 23. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? La gran pregunta, ¿y tú? ¿Tú que predicas que se tiene que obedecer, obedeces? Esta es la gran pregunta que Dios quiere hacernos el día de hoy a cada uno de nosotros. Por supuesto que me incluyo en la pregunta, pero como es ¿y tú? ¿No? Y me incluyo en ese tú, es una reflexión que el día de hoy Dios nos invita a hacer. Vamos a continuar con estos pasajes. Adelante. Romanos 2, del 24 al 26. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? El nombre de Dios es blasfemado entre los incrédulos por causa de los creyentes. Pues ciertamente, dice la Escritura, la circuncisión es de valor si practicamos la ley. O sea, en realidad las personas podrán ver a Cristo si en realidad vivimos de acuerdo a la enseñanza del amor de Cristo. Ese es el punto. Pero si no vivimos de acuerdo a la enseñanza del amor de Cristo, entonces daremos un antitestimonio y confundiremos a las personas que no son creyentes. Siguiente. Romanos 2, del 27 al 29. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley,
¿No te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Exacto, aquí el punto es, debemos vivir la palabra de Dios, no solamente predicarla. Sí hay que predicarla, pero no solamente predicarla, hay que vivir la palabra de Dios. Siguiente. Hoy dividiremos nuestra enseñanza en 3 temas principales. El primero, vigías nocturnos. El segundo, el faro en la tormenta. Y número 3, el tribunal. Vamos entonces, sin más preámbulo, a nuestro primer tema. Adelante. Vigías nocturnos. Vamos a comenzar. Vamos a leer este pasaje que habla precisamente de este mandamiento de Dios hacia nosotros. Claro, a través del profeta Ezequiel. Adelante. Ezequiel 33, del 7 al 9. Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás, pues, la palabra de mi boca, y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás, si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Exacto. Somos vigías, somos centinelas, somos vigilantes que hemos sido informados en la torre, hemos visto espiritualmente a través de la palabra de Dios, desde la torre de su palabra, lo que viene adelante en la vida de los impíos, de los incrédulos. Impío significa fuera del amor de Dios, ¿no? Impío quiere decir que no tiene vocación hacia Dios porque no tiene no tiene el Espíritu de Dios en él. Así es que las personas incrédulas que están fuera porque no han creído, porque no se han convertido, estas personas tendrán que pagar en el infierno. Y tú lo sabes. Y la pregunta aquí es, ¿qué vas a hacer con esta información? Vamos, adelante, Oscar, vamos directamente a la enseñanza. Dios nos ha puesto como centinelas de este mundo para advertirle del infierno que merecen nuestras faltas ante la justicia divina y para hacerle saber que Dios ha provisto de una única esperanza de salvación por su gracia, por medio de la fe en la redención de Jesucristo. Esta redención es el verdadero anhelo de la humanidad, pero el hombre quiere lograrlo por mérito propio, en un esfuerzo inútil, porque la justicia de Dios es perfecta, y ese Redentor debe cubrir con el estándar de una vida perfecta que nadie, aparte de Jesús, jamás podrá alcanzar. Cristo no solo lo hizo, sino que vino a este mundo con ese propósito, cumplir con la demanda perfecta y así redimirnos. Adelante.
Vamos a leer este pasaje. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Sí es. Siguiente. El velo de la noche de la ignorancia ha caído sobre el mundo. Este mundo está en tinieblas y necesita centinelas fieles que adviertan a quienes no pueden verlo sobre el destino inminente que todas las almas sufrirán eternamente. Ha llegado la hora de bajar de nuestra torre de vigilancia. Sabemos que el infierno está a las puertas de muchos y debemos decirles que Cristo ya pagó por sus pecados en la cruz y que necesitan reconocer y arrepentirse de su vida de pecado y entregarle su vida a Dios. Si no lo hacen, se perderán eternamente. No son los que pecan los que se perderán, sino todos aquellos que rechacen la redención de Jesucristo por sus pecados. Claro, todos hemos pecado. Quienes se perderán no son los que pecan. Quienes se perderán son los que rechacen la redención, la salvación. Siguiente. Vamos a leer este pasaje que lo aclara perfectamente. Juan 3, del 18 al 21. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Así es, este es el punto. Esto es lo que tenemos que decirle a las personas que no conocen la esperanza, que hay una esperanza que es Jesucristo y que es necesario que reciban esa esperanza para salvarse. Siguiente. Esta es una ilustración que simplemente trata de hacernos ubicar visualmente esta realidad. Cristo es ese puente, esa burbuja, ese lugar que libra del fuego eterno a todo aquel que se acerca y lo lleva a la salvación celestial, a la vida eterna en Él. Por lo tanto, es Dios quien ha provisto para nosotros una forma de salvarnos a través de Él mismo, hecho hombre en la persona de Jesucristo y pagado por nuestros pecados, habiendo pagado por nuestros pecados y habiéndonos redimido para poder alcanzar la eternidad que tú y yo ya habíamos perdido por nuestras faltas, por nuestro estado de pecado. Bueno, Él recuperó esta eternidad por sí mismo, se ofreció a sí mismo para ser el redentor de nuestras faltas, de nuestros pecados. Siguiente. Estos son los requisitos para ser guardia de seguridad. Experiencia profesional demostrable como guardia de seguridad o en un puesto relacionado. Responsable de seguridad formado en posesión de un título. Capacidad para manejar sistemas de detección y equipos de emergencia. Y por último, excelentes conocimientos de los protocolos y procedimientos de protección y seguridad pública. Estos son los 4 requisitos para poder ser un guardia de seguridad, según la mayoría de las empresas que contratan personal de seguridad. Bueno, ¿esto qué significa en pocas palabras? Tenemos un resumen de estos 4 puntos en una sola palabra de cada uno. Vamos a verlo. El primero
experiencia, el segundo responsabilidad, el tercero capacidad y el cuarto conocimiento. Estos son los requisitos para ser un guardia de seguridad. Estamos hablando de un vigilante, de un centinela, de un vigía. Bueno, vamos a ver cuáles son los requerimientos para ser un discípulo útil de Jesucristo. Experiencia, responsabilidad, capacidad y conocimiento. Son exactamente los mismos. Claro, podemos darles otro nombre espiritualmente hablando. Entonces, de experiencia, responsabilidad, capacidad y conocimiento, derivamos testimonio de fidelidad, que sería la experiencia, cargo por las almas, que sería la responsabilidad, preparación en la gracia, que sería la capacidad, y en el conocimiento y vida de la Escritura. Así es, estos 4 factores son un requisito para ser un discípulo útil de Cristo. Y estos 4 son indispensables. Testimonio de fidelidad. Vamos a ver cada uno de ellos en la palabra de Dios. Comenzamos, Oscar, si eres tan amable, con el testimonio de fidelidad. Si se dan cuenta, aquí tenemos una ilustración que puede darnos una idea perfecta de qué se refiere el testimonio de fidelidad, que vendrán vientos, inundaciones, tormentas, todo tipo de situaciones caóticas, pero la casa permanece porque está fundada sobre la roca. Testimonio de fidelidad. La roca es Cristo. Y allí está fundada el alma, la casa, el corazón del creyente fiel que espera. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Testimonio de fidelidad. Aquí describe perfectamente Dios en Primera de Pedro 1 del 6 al 7 el testimonio de la fidelidad. Este es el testimonio de la fidelidad. Siguiente. El siguiente sería la responsabilidad o cargo por las almas. O sea, cargar la necesidad de todas las personas que no han conocido a Cristo, cargar el mundo literalmente, para evitar que caiga en el infierno y llevar a todos al cielo, como aparece en la ilustración. Bueno, esta es una tarea definitivamente de titanes, como Atlas, que era uno de los titanes que cargaba el mundo, a quien pusimos en la ilustración. A eso se refiere, un poco es la idea con el cargo por las almas. Traer en las espaldas como una gran responsabilidad, ganar las almas y llevarlas al cielo. Siguiente, vamos a leerlo, adelante. Lucas 10, 2. Y les decía: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Así es, la cosecha es mucha, los obreros pocos. Así es que hay que pedirle al Señor que envíe obreros a la cosecha. Esto quiere decir que vayamos a levantar la cosecha que otros han sembrado y que a nosotros nos ha tocado simplemente cosechar. Y que Dios nos permita ser parte de estos obreros que tienen esta labor. Siguiente. Vamos a leer este otro pasaje. Juan 4:35. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo,
alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Alza los ojos y ve los campos que ya están blancos para la siega. La verdad es que solamente es una decisión de cada uno de nosotros. Siguiente. Mateo 28:19. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así es. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Este es el segundo mandamiento que Cristo nos ha dejado. Ir y llamar a los discípulos y hacer discípulos de todas las naciones. Siguiente. La preparación de la gracia, que sería la capacidad, ¿no? Nuestra capacidad, estamos viendo aquí en una ilustración a un soldado armado con la armadura de Dios, con armadura divina, y pues toda la carne, su propia carne, por supuesto, tratando de eliminar todo lo que él ha avanzado con Dios. Todos esos zombies que aparecen ahí representan su propia naturaleza, su propia carne, sus pasiones, sus juicios, sus enojos, sus desesperaciones, sus depresiones, todo lo que tiene que ver con la carne, está ahí reflejado en estos zombies. E incluso él está bajo ataque. Si lo ven, ahí tiene una mira, está siendo atacado. La preparación en la gracia habla del uso de la armadura divina y la capacidad para vencer tus propias pasiones y poder ser útil en el ministerio. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 3. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Así es. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, lo que has recibido, las enseñanzas que has recibido, enséñalas también tú. O sea, el principio del discipulado. Sufre penalidades como buen soldado de Cristo Jesús. O sea, habla de la vida en la gracia. Siguiente. Vamos a leerlo. Efesios 6, del 10 al 12. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Exactamente, esta es nuestra lucha. Es precisamente, se requiere de una preparación en la gracia, para que constantemente Dios esté nulificando los efectos de nuestra naturaleza y los ataques del diablo en nosotros y los ataques del mundo, y podamos vivir en victoria constante, en una capacidad, algo que nos capacita de manera constante para poder ser útiles, guardándonos de nuestra propia
naturaleza. Quiero decirte que el diablo es tu enemigo, sí. El mundo también es tu enemigo, sí. Pero tu carne es tu peor enemigo. Así es que la armadura divina te guarda contra todo tipo de ataques y también contra los ataques de tu carne, sobre todo. Siguiente. Conocimiento y vida de la Escritura. Así es. Conocimiento y vida de la Escritura. Ahí se ve claramente el sacrificio de Cristo por nosotros y el sacrificio que Él pide tuyo y mío para obedecer su voluntad y su palabra. Estamos hablando de dos sacrificios. El sacrificio de Él, que nos permitió una vida nueva, y nuestro propio sacrificio que nos permitirá que esa vida nueva no tenga ningún tropiezo. Es necesario que nuestra carne quede en el altar para que Dios pueda hacer un trabajo profundo en nuestro espíritu. Conocimiento y vida de la Escritura. No solamente es el conocimiento de ella, sino la vida de la Escritura. Tenemos que vivir la Biblia, vivir la Escritura. Siguiente, vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pues esto es el requerimiento indispensable para ser un vigilante, un vigía, un verdadero discípulo de Cristo y poder informar a otros de manera efectiva sobre la esperanza de Cristo. Efectiva me refiero porque a veces si no guardamos nuestra vida y nuestro testimonio, podemos dar un antitestimonio a las personas, ¿no? Por eso es importante con todo guardar estos 4 elementos que son indispensables para que el testimonio de Cristo se pueda ver y la luz de su esperanza no tenga ningún estorbo. Siguiente. Ahora se hace absolutamente indispensable este llamado al servicio. Nuestro trabajo como discípulos centinelas tiene un llamado urgente. Muchos están distraídos pensando en sus planes temporales y en sus proyectos de éxito ante la sociedad y han olvidado la prioridad de este llamado. En cualquier trabajo y cargo que lleves a cabo, tu prioridad siempre debe ser avisar a quienes te rodean de la realidad del infierno y de la esperanza de la salvación de Cristo. Este es el segundo mandamiento que Cristo nos dejó. Solo 2 mandamientos dejó: amarnos unos a otros y salvar a los perdidos, cuidando de su crecimiento espiritual, el discipulado. ¿Y tú qué harás? Siguiente. Vamos a leer. Marcos 16, del 15 al 16. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El que no crea será condenado. Vamos a nuestro segundo tema, adelante. Vamos a entrar a nuestro segundo tema, el faro en la tormenta. Adelante, Oscar. El propósito fundamental del faro en un puerto es ubicar a los marinos respecto al lugar, la distancia y la cercanía a ese puerto durante la oscuridad de la noche, de una neblina
o de una tormenta. El faro consiste simplemente en una torre dispuesta en un lugar alto en tierra, visible desde el mar, que emite luz. Todo creyente ha sido llamado a ser esta luz en el puerto del mundo para avisar a una humanidad incrédula que está en verdadero peligro de perderse eternamente en el infierno. ¿Y tú qué harás? Este mundo cada vez se aleja más de los pilares del Evangelio y transita hacia oscuros postulados filosóficos que pretenden controlar el futuro de la humanidad. Siguiente. Este es justamente el escenario que se describe en el Apocalipsis. Una sociedad humana engañada y controlada por oscuros postulados filosóficos, llena de maldad y de violencia, con catástrofes climáticas en todo el mundo, con una economía agonizante y con los tres principales bloques políticos, económicos y militares, Occidente, Rusia y China, en pie de guerra. Este es el momento de la historia que nos ha tocado vivir, y Dios nos ha escogido para alumbrar el puerto de la salvación de Cristo, que aún está abierto y en espera del arribo de todo aquel que quiera. Somos la luz de este mundo. Debemos vivir en la gracia de Cristo para que su luz llegue hasta los que aún están perdidos. Vamos a leer este pasaje. Mateo 5, del 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Aquí Dios nos ha dado el título de ser nosotros la luz del mundo. Aquí lo dice claramente. Ustedes son la luz del mundo. Así es. Hay que alumbrar a todos los que están fuera y en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos, para que sepan que hay esperanza y puedan ir a aquel que les puede dar la esperanza. Así es que nosotros somos la luz del mundo. Siguiente. Vamos a leer este pasaje. Daniel 7, del 24 al 25. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Dice aquí, él, el anticristo, por supuesto, que habla, dice 10 reyes y uno se levantará después de ellos, habla del anticristo, será diferente a los anteriores y subyugará a 3 reyes. Después dice, él proferirá palabras contra el Altísimo, contra Dios, y afligirá a los santos del Altísimo, a todos los creyentes, e intentará cambiar los tiempos y la ley. ¿Te suena? Con estos postulados filosóficos, ¿no? En donde pretenden hacernos ver que la ley natural no existe, sino ahora viene una ley filosófica que rige la ley natural, que ya no existe, y que la desaparezco simplemente por ley. O sea, la ley natural ya la desaparecí por una ley humana. Ridículo, ¿no? O sea, ya no existe la biología, ya no existen las leyes biológicas y naturales, no. Ahora existe un tratado filosófico en donde yo digo qué eres y donde tengo derecho a decir lo que soy.
aunque la biología diga lo contrario, aunque la ciencia, aunque la naturaleza diga lo contrario. Así es que este anticristo, que ya está ahí, el espíritu del anticristo, definitivamente intentará cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Siguiente. Ahora vamos a leer este pasaje donde habla de la guerra. Apocalipsis 6, del 3 al 4. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo, rojo. Al que estaba montado en él, se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Así es, que los hombres se mataran unos a otros, que se acabe la paz de la tierra. Se le concedió quitar la paz de la tierra. Vamos a comenzar la matanza de la humanidad. La paz de la tierra, y se le dio una gran espada. Siguiente. Adelante. Apocalipsis 19, del 17 al 19. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Así es. Los ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Vengan, congréguense para la gran cena de Dios, dijo Dios. Así es, la última batalla, Armagedón, donde el mundo se reunirá contra Dios para pelear contra Dios. Épica batalla, va a terminar en un instante, en un segundo va a durar esa guerra. Y todos serán muertos ahí. Siguiente. Vamos a leer ahora este pasaje que habla sobre el bloque. El bloque anterior era, digamos, el bloque de Occidente. Este es el bloque de Oriente. Vamos a leerlo. Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Realmente, los reyes del nacimiento del sol. Siguiente. Y ahora vamos a Gog y Magog, Rusia. Adelante. Ezequiel 38, 1 y del 8 al 9. Y vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Después de muchos días recibirás órdenes. Al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel, que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. Tú subirás y vendrás como una tempestad, serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo.
Y habla de esta postura que tendrá el ejército y la administración de Rusia y de sus aliados los árabes en esta guerra tremenda, en este bloque que estará dentro de esta guerra tremenda, que será la última guerra antes del milenio. Adelante. Aquí no estamos hablando de llevar una vida de buenas obras controlada por tu naturaleza humana, sino de que le permitas a Dios el control de tu vida con su perfecta naturaleza divina. Así las buenas obras que lleves a cabo serán la luz de la vida de Cristo dentro de ti. Esta tarea es imposible para cualquier persona. Por eso es Dios quien debe llevarla a cabo por medio de su gracia. Nosotros tan solo debemos dejar que sea Él quien actúe. Solo la luz de Cristo ilumina la verdadera esperanza del camino de la vida eterna. No es nuestra luz la que debemos generar. Voy a repetir esto. No es nuestra luz la que debemos generar, sino reflejar la luz divina en una vida de gracia y paz, con amor, paciencia y fidelidad. Así es. Siguiente. Vamos a leer este pasaje. Mateo 5, del 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Volvimos a poner este pasaje porque es necesario que entendamos que somos la luz del mundo, y con este pasaje cerramos el segundo tema. Vamos a comenzar nuestro tercer tema. Adelante, Oscar. El tribunal. Vamos allá. Vamos a este pasaje. Segunda de los Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Adelante. Toda obediencia o desobediencia de cada creyente redimido por Jesús será juzgada en el tribunal de Cristo. Vivimos bajo el velo de la temporalidad y lo terrenal. Pareciera que todo en este mundo gira en derredor de nuestros problemas y anhelos, cuando la realidad es que la verdadera vida la disfrutamos, o la disfrutaremos más bien, a partir de nuestra llegada a la dimensión eterna, cuando salgamos de esta dimensión material. La eternidad es absoluta. Eso significa que en términos eternos ya estamos allá, solo que aún tenemos que terminar nuestro paso por esta vida temporal. Será el tribunal de Cristo nuestra primera escala en la frontera con la eternidad. Todos los creyentes compareceremos primero allí. Siguiente. El momento de nuestro paso por el tribunal de Cristo será una clase de filtro, en donde todo aquello que hicimos en esta vida temporal, a partir de nuestra conversión, será juzgado. Las obras que en verdad fueron hechas en amor a Cristo y a su palabra, serán reconocidas como un tesoro de valor eterno, y será la materia prima de nuestra investidura, recompensada en una integración estructural al cuerpo celestial, que, a partir de ese momento, será establecido nuestra nueva identidad. Nuestra habitación y nuestro vestido
por toda la eternidad. Además, recibiremos un reconocimiento por nuestras victorias y nos serán dadas coronas que glorificarán aspectos únicos de Dios en cada una de ellas. Así es. Siguiente. Vamos a leer este pasaje. Segunda de los Corintios 5, del 1 al 4. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aquí habla y describe exactamente lo que acabamos de mencionar. Nuestras buenas obras, nuestras obras en Cristo, reconocidas, finalmente se convertirán en nuestra tienda terrenal, nuestra tienda, nuestro edificio espiritual, una casa no hecha de manos, sino en los cielos, eterna, y será nuestro vestido también. Siguiente. Vamos a leer este pasaje. Lucas 12:33. Vendan sus posesiones y den limosnas. Háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Bueno, estas fueron palabras literales de Cristo. Hazte tesoros en los cielos. Haz tesoros en los cielos. Esto se va a olvidar, este mundo se va a destruir, va a quedar en el olvido. La vida eterna es la vida verdadera. Haz tesoros en el cielo. Vamos a ver esta ilustración, adelante, en donde tenemos un ejemplo visual, solamente una ayuda visual de lo que acabamos de estudiar, donde el tribunal de Cristo será el puente, el primer filtro en la eternidad. En ese tribunal de Cristo, todas las cosas que hayamos hecho para Él serán juzgadas y todo aquello que tenga valor eterno trascenderá y será nuestro vestido, será nuestro edificio eterno y recibiremos coronas también de acuerdo al servicio que hayamos hecho y a las victorias que hayamos tenido. Así es. Esta ilustración, por un lado, en esta ilustración aparece del lado derecho, en la esquina inferior derecha de la pantalla, aparece la tierra, nuestro mundo temporal, y del lado izquierdo, en la esquina superior izquierda, estaría la llegada a la eternidad. Y justo en el puente, al inicio, es cuando viene este momento maravilloso del tribunal de Cristo, en donde todo será juzgado. Ahí es donde derramaremos las últimas lágrimas. Vamos a leerlo, vamos a estudiarlo. Adelante. Todos los creyentes que hemos vuelto a nacer en Jesús, derramaremos las últimas lágrimas en el tribunal de Cristo. Pero será otro juicio y en otro tribunal donde Dios juzgará las almas de los incrédulos. Y cada pecado será castigado en el infierno eterno. Si tú aún no has vuelto a nacer en Cristo, el día de hoy comprenderás el profundo amor que Dios tiene por ti y tendrás la oportunidad de arreglar cuentas delante de Él. Dios ya ha pagado por todos tus pecados, pero es necesario que acudas a Él en los términos que dejó establecidos en su palabra. Lo primero que deberás hacer
es reconocer que has pecado y hecho lo malo delante de Dios. Arrepentirte y convertirte, apropiando el pago que Cristo hizo en la cruz por tus pecados. Siguiente, vamos a leer. Romanos 3, del 10 al 12 y 23. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. 10. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Aquí el gran problema es que todos hemos pecado. Y por lo tanto necesitamos ser limpiados de nuestros pecados, porque esto no se limpia con buenas obras, ¿eh? No hay justo ni aun uno. No alcanzamos la gloria de Dios, hagamos lo que hagamos. Por eso Cristo vino a salvarnos. Siguiente. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, aquí está clarísimo que como no te alcanzan tus buenas obras para quitar tus pecados, Él mismo, Dios mismo, se hizo hombre en Jesucristo para redimir tus pecados y se entregó a sí mismo para ser juzgado delante de la justicia de Dios por todos los pecados que tú has cometido, para que tengas vida eterna y no tengas que ir al infierno a pagar eternamente por todos tus pecados. Siguiente. Hechos 3, del 19 al 20. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Así es. Por tanto, arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte y convertirte, porque tus buenas obras no te van a alcanzar para salvarte. Tienes que arrepentirte y convertirte. ¿Qué quiere decir convertirte? Volver a nacer. ¿Qué quiere decir volver a nacer? Pedirle perdón a Dios por tus pecados y aceptar el pago que Él hizo por tus pecados en la cruz. Él pagó tu infierno para que tú no tengas que ir a pagar eternamente en el infierno. Y Él, entonces, si tú le entregas tu vida y haces esto, finalmente tomará tu vida y Jesús mismo entrará en ti, como dice aquí, y Él envíe a Jesús el Cristo designado de antemano para ustedes. Hay una invitación, de hecho. Vamos a leer la invitación. Apocalipsis 3:20. Atención, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una vez que hayas reconocido que has pecado delante de Dios y te hayas arrepentido y apropiado el pago que Cristo hizo por ti en la cruz, deberás invitarle a entrar en tu corazón y entregarle tu vida y el control de ella. Dios tiene un plan perfecto de santificación para ti, y esto significa una vida en el control de la naturaleza divina. Estás a punto de experimentar un maravilloso reinicio de tu vida delante de Dios, un nuevo comienzo con toda tu deuda con Dios pagada. Ahora mismo,
en donde sea que te encuentres, ora a Dios con las palabras que escucharás a continuación. Yo te acompañaré a orar a Dios, pero debes saber que solo si tu oración es honesta ante Él, podrás volver a nacer. Voy a orar yo aquí en este momento, y si tú quieres arrepentirte y convertirte el día de hoy y arreglar cuentas con Dios, tú simplemente sigue esta oración que yo diré. Aquí el punto es que seas muy honesto y que verdaderamente hables con Dios. No es la oración la que salva, es tu honestidad la que la va a permitir a Dios que esta oración sea escuchada por Él y tú puedas volver a nacer, puedas convertirte. Vamos a orar. Bendito Padre, este día quiero agradecerte porque he entendido que mis pecados me han separado de ti. Señor, te confieso que he pecado y me arrepiento de cada uno de mis pecados. Te pido perdón por cada pecado que he cometido. Y en este momento acepto el pago que tú hiciste por mis pecados en la cruz, para que yo no tuviera que ir a pagar eternamente en el infierno, separado de ti. Y ahora mismo te abro la puerta de mi corazón y te pido que tú entres en mí de acuerdo a la invitación que tú me has hecho. Señor, toma el control de mi vida. En este momento yo te entrego mi vida. Y te pido, Señor, en este momento tú seas la persona que me guíe. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Bien, si tú el día de hoy has tomado la decisión de entrar por esta puerta del Calvario, de la redención de Cristo, bueno, te tengo noticias. Vamos a leer este pasaje, Oscar, si eres tan amable. Vamos a leerlo. Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Todo está pagado, todo está en paz. Ahora has vuelto a nacer. Borrón y cuenta nueva en tu vida. Hay fiesta en los cielos. Bienvenido, bienvenida. Vamos a la conclusión de nuestra enseñanza. Número 1. Recuerda que este mundo está en tinieblas y necesita centinelas fieles que adviertan a quienes no pueden verlo sobre el destino inminente que todas las almas sufrirán eternamente. Así es, necesita centinelas fieles este mundo, fieles que adviertan. Número 2, este es el momento de la historia que nos ha tocado vivir y Dios nos ha escogido para alumbrar el puerto de la salvación de Cristo. Qué impactante. Y número 3, no olvides que toda obediencia o desobediencia de cada creyente redimido por Jesús será juzgada en el tribunal de Cristo. El tiempo de la prueba está por llegar. ¿Y tú qué harás? Vamos al último versículo. Adelante. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Muy bien. Aquí terminamos con nuestra enseñanza del día de hoy. Si hay preguntas,
adelante, es el momento de hacerlas. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza.